La madrugada del 15 de marzo de 2019, los habitantes de Ejido San Rafael, en las montañas de Chihuahua, despertaron con el rugido ensordecedor de helicópteros militares sobrevolando sus casas de adobe. Lo que encontraron las fuerzas especiales en el rancho abandonado de la familia Herrera cambiaría para siempre la percepción que tenían sobre Miguel Herrera Sánchez, mejor conocido como El Venado, un campesino de 34 años que durante 8 meses aterrorizó a los mandos militares del norte de México con una metodología tan brutal como precisa. Antes de continuar con esta historia que sacudió los cimientos del ejército mexicano, deja un comentario diciendo de dónde eres y qué hora es por allá. Y no olvides darle like si quieres conocer más casos de justicieros que tomaron la ley en sus propias manos. El cuerpo del coronel Armando Vega Sánchez fue encontrado en 47 pedazos, cada uno marcado con un número tallado a cuchillo y una frase en náhuatl que decía «por los inocentes». Pero lo que realmente heló la sangre de los investigadores no fue la brutalidad del desmembramiento, sino la precisión quirúrgica con que había sido ejecutado. Cada corte había sido hecho con conocimiento anatómico, cada número correspondía a una fecha específica, y cada pedazo había sido colocado estratégicamente para formar un mensaje que solo Miguel el Venado entendería completamente. Esta es la historia de cómo un campesino silencioso y trabajador se convirtió en la pesadilla más temida del ejército mexicano, y de cómo una masacre que debía quedar en el olvido desató una venganza tan meticulosa que aún hoy, 5 años después, los militares del norte siguen mirando hacia las montañas con terror. Acto primo. Origen: Miguel Herrera Sánchez. Nació el 12 de octubre de 1985 en el Ejido San Rafael, una comunidad de apenas 340 habitantes enclavada en la Sierra Madre Occidental, a 4 horas en camino de terracería de la ciudad más cercana. Era el tercer hijo de Esperanza Sánchez, una curandera rarámuri respetada en toda la región, y de Roberto Herrera, un campesino que cultivaba maíz criollo en las laderas empinadas de la montaña. Desde pequeño, Miguel se distinguió por su capacidad para moverse en silencio por el bosque. Los ancianos del ejido solían bromear diciendo que tenía sangre de venado, porque era capaz de caminar sobre las hojas secas sin hacer el menor ruido. De ahí nació el apodo que lo acompañaría hasta convertirse en leyenda. Media 1. 78 metros. Tenía complexión atlética forjada por años de trabajo en el campo, ojos café oscuro que parecían leer los secretos del alma, y una sonrisa tímida que conquistaba a cualquiera. La vida en San Rafael seguía el ritmo ancestral de las estaciones. Miguel despertaba a las 5 de la mañana para ordeñar las 4 vacas de la familia. Luego subía a las milpas hasta el mediodía y por las tardes ayudaba a su madre a recolectar plantas medicinales en el monte. Era un joven callado, trabajador, que soñaba con estudiar veterinaria en Chihuahua capital para regresar y ayudar a mejorar el ganado de la comunidad. A los 22 años se casó con Paloma Chávez, una maestra rural que había llegado al ejido 2 años antes. Paloma tenía 24 años, era originaria de Creel, medía 1.65 metros, tenía el cabello negro hasta la cintura y una risa que llenaba de alegría el hogar de adobe que Miguel construyó con sus propias manos en la orilla del arroyo. La pareja tuvo 3 hijos: Roberto, de 8 años, un niño curioso que ayudaba a su padre en las labores del campo; María Esperanza, de 6 años, que había heredado los conocimientos de plantas de su abuela; y el pequeño Miguel Jr., de apenas 3 años, que seguía a su padre por todos lados como una sombra. Miguel el Venado no era solo un campesino más. Durante su servicio militar obligatorio en 2008, había demostrado habilidades excepcionales para el rastreo y el tiro de precisión. Sus superiores intentaron convencerlo de quedarse en el ejército, pero Miguel tenía claro que su lugar estaba en la sierra,
cuidando de su familia y preservando las tradiciones de su pueblo. Sin embargo, esos meses de entrenamiento militar le habían enseñado técnicas de supervivencia, manejo de armas y, sobre todo, conocimiento de las tácticas y protocolos del ejército mexicano. La vida en San Rafael cambió drásticamente a partir de 2015, cuando los cárteles comenzaron a disputarse las rutas de la sierra para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Los habitantes del ejido se vieron atrapados entre el fuego cruzado de los aztecas y los linces, dos células criminales que convirtieron las montañas en un campo de batalla. Las familias comenzaron a migrar, las escuelas cerraron temporalmente y el miedo se instaló en cada hogar. Miguel se convirtió en el líder natural de la resistencia pacífica. Organizó guardias comunitarias para proteger el ganado, estableció sistemas de alerta temprana para avisar sobre la presencia de grupos armados y negoció con ambos bandos para mantener a San Rafael como territorio neutral. Su reputación como mediador justo y su conocimiento del terreno lo convirtieron en una figura respetada tanto por los criminales como por las fuerzas del orden que ocasionalmente patrullaban la zona. El 7 de febrero de 2019, todo cambió para siempre. Esa mañana, Miguel había salido temprano a revisar las trampas para conejos que tenía instaladas en el Cañón del Águila, a 3 kilómetros del ejido. Desde su posición en las rocas, escuchó el rugido inconfundible de los helicópteros militares acercándose a San Rafael. Su primer instinto fue regresar corriendo, pero algo en la forma agresiva en que volaban los aparatos lo hizo quedarse oculto entre las piedras, observando. Lo que presenció esa mañana se convertiría en la semilla de la transformación más brutal que jamás hubiera experimentado un ser humano en esas montañas. 3 helicópteros, Black Hawk, descendieron sobre el ejido como buitres sobre carroña. De ellos bajaron aproximadamente 40 soldados, vestidos de civil, armados hasta los dientes, dirigidos por un hombre alto, de complexión robusta, con bigote canoso y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca. Miguel reconoció inmediatamente al coronel Armando Vega Sánchez, a quien había conocido durante su servicio militar. Vega tenía fama de ser implacable con los desertores y de manejar operativos no oficiales en la sierra. Lo que Miguel no entendía era por qué estaban ahí, en San Rafael, un lugar donde nunca había habido presencia criminal significativa. Desde su escondite, Miguel vio cómo los soldados rodearon las casas del ejido. No era un operativo de búsqueda rutinario, era algo mucho más siniestro. Los militares separaron a hombres, mujeres y niños en grupos diferentes. El coronel Vega caminaba entre las familias como un depredador eligiendo a sus presas, señalando a algunas personas con el dedo. El corazón de Miguel se detuvo cuando vio que señalaban a su esposa Paloma y a sus 3 hijos. Los separaron del grupo y los llevaron hacia la escuela abandonada del pueblo. Otros 5 hombres del ejido también fueron seleccionados. Don Esteban Morales, el presidente del comisariado ejidal, Joaquín Herrera, primo de Miguel, los hermanos Chávez, Pedro y Ramón y Silverio Vega, un anciano de 67 años que era el cronista del pueblo. Miguel quiso correr hacia ellos, pero la disciplina militar que había aprendido años atrás lo mantuvo inmóvil. Sabía que si se movía, no solo moriría él, sino que no podría salvar a nadie. Tenía que esperar, observar, entender qué estaba pasando antes de actuar. Durante las siguientes 3 horas, Miguel fue testigo del horror más absoluto que mente humana pudiera concebir. Los soldados no buscaban información sobre cárteles ni rutas de drogas. Estaban ejecutando órdenes muy específicas relacionadas con un cargamento de armas estadounidenses que supuestamente había sido interceptado en la zona meses atrás. Según lo que pudo escuchar desde su posición,
Alguien había filtrado información de que los habitantes de San Rafael sabían algo sobre ese cargamento. Pero nadie en San Rafael sabía nada sobre armas estadounidenses. Era una comunidad de campesinos que apenas tenían contacto con el mundo exterior. La única arma que existía en todo el ejido era una escopeta calibre 20 que don Esteban usaba para espantar coyotes. El coronel Vega no estaba interesado en la verdad. Estaba cumpliendo órdenes de eliminar testigos potenciales de algo que había salido mal en operaciones previas. Lo que siguió fue un interrogatorio que rápidamente se convirtió en tortura sistemática. Miguel vio cómo golpeaban a don Esteban hasta dejarlo irreconocible, cómo utilizaban cables eléctricos en los hermanos Chávez, cómo ahogaban a su primo Joaquín en un tambo con agua sucia. Pero lo peor estaba por venir. Cuando el coronel se convenció de que realmente no sabían nada sobre el supuesto cargamento de armas, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Miguel Herrera. Con la frialdad de un carnicero, ordenó que trajeran a las mujeres y niños. Miguel vio cómo arrastraron a Paloma, embarazada de 5 meses con su cuarto hijo, hasta el centro del patio de la escuela. Vio cómo sus hijos lloraban y gritaban «¡Papá!» hacia las montañas, como si supieran que él estaba ahí, observando, muriendo por dentro con cada segundo que pasaba. El coronel Vega desenfundó su pistola y mirando directamente hacia las montañas donde Miguel se escondía, gritó: «Esto es lo que pasa cuando se meten con el ejército mexicano, que sirva de ejemplo para todos los pendejos que creen que pueden jugar con nosotros». El primer disparo fue para don Esteban, el segundo para Joaquín, el tercero para Pedro Chávez. Miguel contó cada disparo, grabó cada cara, memorizó cada detalle. Cuando llegaron a Paloma, ella levantó la mirada hacia las montañas y Miguel juró que sus ojos se encontraron a través de la distancia. Paloma sonrió, puso su mano en el vientre y murmuró algo que Miguel no pudo escuchar, pero que entendió perfectamente: «Cuida a nuestros hijos». Los siguientes disparos se convirtieron en el momento exacto en que Miguel Herrera Sánchez murió y nació el Venado, el justiciero que aterrorizaría al ejército mexicano durante los siguientes 8 meses. Cuando los helicópteros se alejaron, llevándose los cuerpos para hacerlos desaparecer, Miguel bajó de las rocas convertido en algo diferente. Sus ojos ya no tenían la calidez de antes, sus manos no temblaban, su respiración era controlada. Caminó entre las cenizas de lo que había sido su vida y tomó una decisión que lo convertiría en leyenda. No habría autoridad a la cual recurrir, no habría justicia oficial que pudiera reparar lo irreparable. Solo quedaba una opción, y esa opción tenía nombre y apellido: Coronel Armando Vega Sánchez. Esa noche, Miguel enterró los restos calcinados de su familia en la ladera donde solían recoger plantas medicinales. Hizo 4 cruces de madera de pino y juró sobre cada una de ellas que no descansaría hasta que cada uno de los responsables pagara con la misma moneda. Pero no sería una venganza impulsiva y ciega. Sería una cacería meticulosa, planeada con la paciencia del venado que espera el momento perfecto para saltar. En los días siguientes, Miguel se convirtió en fantasma. Los pocos habitantes que quedaban en San Rafael lo vieron salir hacia las montañas con una mochila, un rifle de caza .30-06 que había pertenecido a su abuelo y una libreta de cuero donde había comenzado a anotar nombres, rangos, rutinas y direcciones. La transformación física fue evidente. Perdió 15 kilos en 2 semanas. Su cabello se volvió completamente gris a los 34 años y desarrolló una mirada que helaba la sangre de cualquiera que se atreviera a sostenerla. Pero el cambio más profundo era interno. Miguel había heredado de su madre no solo el conocimiento de las plantas medicinales, sino también la sabiduría ancestral rarámuri sobre la supervivencia en la sierra.
Conocía cada cueva, cada sendero, cada fuente de agua en un radio de 50 kilómetros. Podía vivir del monte durante meses sin ser detectado, moviéndose como el animal que le había dado nombre, apareciendo y desapareciendo como una sombra en la niebla de las mañanas serranas. Durante las primeras semanas de marzo de 2019, mientras las autoridades oficiales reportaban la desaparición de los habitantes de San Rafael como probable ataque de grupos criminales, Miguel el Venado comenzó a estudiar a su presa principal. Sabía que no podía simplemente matar al coronel Vega. Eso sería demasiado simple, demasiado rápido, demasiado misericordioso para alguien que había asesinado a una mujer embarazada y 3 niños a sangre fría. La venganza tenía que ser ejemplar. Tenía que enviar un mensaje que resonara por toda la estructura militar del norte de México. Tenía que ser tan brutal y tan precisa que ningún militar se atreviera jamás a tocar a una familia inocente. Y Miguel sabía exactamente cómo hacerlo, porque durante esos meses de planeación había descubierto algo que cambiaría completamente su estrategia. El coronel Vega no había actuado solo esa mañana en San Rafael. La masacre había sido parte de un operativo más grande, dirigido desde los más altos niveles del ejército para eliminar testigos de un negocio multimillonario de venta de armas a los cárteles. San Rafael había sido sacrificado para proteger a generales corruptos que vendían armamento militar a los mismos criminales que supuestamente combatían. Miguel el Venado ya no buscaba venganza personal, buscaba justicia total. La primera víctima de Miguel el Venado no fue el coronel Vega, sino el sargento primero Rodolfo Martínez, de 28 años, originario de Culiacán, Sinaloa. Martínez había sido uno de los soldados que directamente participó en el asesinato de los niños en San Rafael. Miguel lo había identificado por una cicatriz en forma de herradura que tenía en el antebrazo izquierdo, resultado de un accidente con alambre de púas en su rancho familiar años atrás. El 23 de marzo de 2019, exactamente 44 días después de la masacre, Rodolfo Martínez salió de la base militar de Madera, Chihuahua, para visitar a su novia en el pueblo de Nicolás Bravo. Era su día libre, manejaba su pickup Ford Lobo color blanco, placas de Sinaloa, y llevaba puesta ropa civil, jeans, botas vaqueras, camisa a cuadros azul y blanco, y una gorra de los tomateros de Culiacán. Miguel había estado siguiéndolo durante 3 semanas. Conocía su rutina, sabía que siempre tomaba la misma carretera, que siempre se detenía en el mismo Oxxo a comprar cigarros Marlboro y una Coca-Cola de vidrio, y que siempre llamaba a su novia desde el mismo punto donde había señal de celular, aproximadamente a 5 kilómetros antes de llegar al pueblo. Ese sábado por la tarde, cuando Rodolfo detuvo su camioneta en el lugar habitual para hacer la llamada, Miguel el Venado ya lo estaba esperando. Había pasado la noche anterior cavando un hoyo de 2 metros de profundidad en el monte a 500 metros de la carretera. Había preparado todo con la meticulosidad de un cirujano. Cuerdas, un cuchillo de carnicero que había pertenecido a su padre, una lámpara de mano y la libreta de cuero donde tenía anotados todos los detalles de lo que había presenciado en San Rafael. «¿Te acuerdas de mí, cabrón?», fueron las únicas palabras que Miguel le dirigió a Rodolfo cuando lo sorprendió por la espalda. El sargento no tuvo tiempo de reaccionar. Un golpe preciso en la nuca con la cacha del rifle lo dejó inconsciente. Miguel lo arrastró hasta el hoyo que había preparado, lo despertó con agua fría y comenzó el interrogatorio que duraría 14 horas. Durante toda la noche, Miguel obligó a Rodolfo a relatar paso a paso todo lo que había ocurrido en San Rafael. Quería nombres, rangos, órdenes específicas, cadena de mando. Cada vez que Rodolfo intentaba mentir o minimizar su participación, Miguel le mostraba una fotografía de sus hijos que guardaba en la cartera. «Estos eran mis morros, hijo de puta, de 8, 6 y 3 años.
¿Te acuerdas cómo lloraban cuando los arrastraron al patio? Rodolfo quebró al amanecer. No solo confirmó todo lo que Miguel había presenciado, sino que reveló información que cambiaría completamente el enfoque de la venganza. La operación en San Rafael había sido ordenada por el general brigadier Augusto Salinas Moreno, comandante de la Quinta Zona Militar, quien había estado vendiendo armas decomisadas a los linces a través de un intermediario conocido como El Contador. Los habitantes de San Rafael habían sido asesinados porque supuestamente habían visto el lugar donde se ocultaba un cargamento de rifles AR-15 y granadas que debía ser entregado al cártel. En realidad, nadie en San Rafael sabía nada de ese cargamento, pero el general Salinas no podía correr riesgos. La orden fue simple: eliminar a todos los testigos potenciales y hacer que pareciera un ataque de grupos criminales. Miguel grabó toda la confesión en un celular que había tomado de la camioneta de Rodolfo. Cuando terminó el interrogatorio, cumplió la promesa que había hecho sobre las tumbas de su familia. El cuchillo de carnicero hizo su trabajo con la misma frialdad con que las balas habían cegado las vidas en San Rafael. Pero Miguel, el Venado, no era un asesino común. Cada acto de su venganza tenía un mensaje específico. El cuerpo de Rodolfo fue encontrado 3 días después por unos leñadores, con una nota clavada en el pecho con un clavo oxidado. Por Roberto, 8 años. Por María Esperanza, 6 años. Por Miguel Jr., 3 años. Por el bebé que nunca nació. La Sierra no olvida. La noticia del asesinato del sargento Martínez causó conmoción en los círculos militares del norte de México. No era solo la brutalidad del crimen, sino la precisión de la información contenida en la nota. Alguien sabía exactamente lo que había pasado en San Rafael, y ese alguien tenía las habilidades para infiltrarse en las rutinas de personal militar entrenado. El coronel Vega recibió la noticia mientras desayunaba en el casino de oficiales de la base militar de Ciudad Juárez. Su primera reacción fue de incredulidad, pero cuando le mostraron la fotografía de la nota, reconoció inmediatamente la referencia a los niños de San Rafael. Sabía que tenía un problema muy grave entre las manos. Durante los siguientes 2 meses, Miguel el Venado se convirtió en una sombra que aterrorizaba a todos los que habían participado en la masacre. Su método era siempre el mismo: vigilancia exhaustiva, secuestro silencioso, interrogatorio grabado, ejecución brutal y mensaje específico. Cada víctima revelaba más detalles de la red de corrupción. Cada muerte enviaba un mensaje más claro al alto mando militar. El segundo en caer fue el cabo Mario Herrera, sin parentesco con Miguel, de 25 años, originario de Delicias, Chihuahua. Mario había sido el encargado de rociar gasolina sobre los cuerpos en San Rafael para eliminar evidencias. Miguel lo interceptó cuando salía de una cantina en Ciudad Juárez. Lo durmió con cloroformo preparado con conocimientos que había aprendido de su madre, y se lo llevó a una cueva en la Sierra de Juárez que conocía desde niño. La confesión de Mario reveló detalles aún más perturbadores. El general Salinas no solo vendía armas a los linces, sino que también protegía sus operaciones de secuestro y extorsión a cambio de un porcentaje de las ganancias. San Rafael había sido sacrificado porque el general temía que los campesinos hubieran escuchado conversaciones comprometedoras durante una reunión secreta que había tenido lugar en una cabaña cercana al ejido. El cuerpo de Mario apareció colgado de un árbol en el centro de Delicias, con los ojos removidos y una nota que decía: «Por Paloma, mi esposa embarazada. Por todos los inocentes que murieron por tu silencio, el Venado ve todo desde la sierra». La tercera víctima fue el teniente coronel Francisco Domínguez, de 42 años, segundo al mando en la operación de San Rafael. Domínguez era originario de Hermosillo, Sonora, casado, padre de 2 hijas adolescentes.
Miguel lo estudió durante un mes completo, aprendió sus rutinas familiares, sus horarios de trabajo, sus hábitos de fin de semana. Francisco tenía la costumbre de correr todas las mañanas en un parque cerca de su casa en la colonia campestre de Ciudad Juárez. El 15 de mayo de 2019, durante su rutina matutina, Miguel, el venado, lo esperaba oculto detrás de unos arbustos. Un dardo tranquilizante preparado con plantas que conocía desde la infancia lo dejó inconsciente en segundos. Los otros corredores pensaron que había sufrido un infarto. Miguel se lo llevó en una ambulancia falsa que había preparado específicamente para esa operación. Durante semanas había estudiado los protocolos de emergencias médicas, había conseguido uniformes de paramédico, había modificado una van para que pareciera una ambulancia real. La atención al detalle era obsesiva, porque Miguel sabía que cualquier error podría arruinar toda su misión de justicia. Francisco Domínguez fue llevado a un rancho abandonado en las afueras de Ascensión, Chihuahua, donde Miguel tenía preparado todo para el interrogatorio más importante hasta ese momento. Francisco era el oficial que tenía acceso directo a las comunicaciones entre el general Salinas y los líderes de los linces. Su confesión, grabada durante 18 horas de interrogatorio, revelaría toda la estructura de la red de corrupción. Mi general, así se refería Francisco al brigadier Salinas, había estado vendiendo información militar a los cárteles desde 2016. Ubicaciones de operativos, nombres de informantes, rutas de patrullaje, debilidades en la seguridad de las bases. Todo tenía un precio, y el general había acumulado millones de pesos en cuentas bancarias en Estados Unidos. La masacre de San Rafael había sido ordenada porque un informante había reportado que varios campesinos del ejido habían visto helicópteros militares descargando cajas cerca de la cabaña donde el general se reunía mensualmente con el contador, el intermediario del cártel. En realidad, los campesinos nunca habían visto nada sospechoso, pero el general no podía arriesgarse a que hubiera testigos de sus actividades ilegales. Miguel grabó todo, cada nombre, cada fecha, cada cantidad de dinero, cada ubicación. Tenía en sus manos la información suficiente para destruir no solo al general Salinas, sino a toda una red de oficiales corruptos que habían convertido al ejército mexicano en cómplice del crimen organizado. Pero Miguel el Venado no estaba interesado en la justicia legal. La justicia legal había fallado cuando asesinaron a su familia. La justicia legal había fallado cuando reportaron la masacre como ataque de grupos criminales. La única justicia que quedaba era la que él podía impartir con sus propias manos. El cuerpo de Francisco Domínguez apareció en el zócalo de Ciudad Juárez, crucificado en la cruz del atrio de la catedral, con una nota clavada en la frente que decía: por Esperanza, mi suegra curandera; por Roberto, mi suegro campesino; por todos los que murieron por la corrupción de ustedes. La sierra cobra sus deudas, el venado. Para junio de 2019, Miguel el Venado se había convertido en la pesadilla más temida del ejército mexicano en el norte del país. Las bases militares de Chihuahua, Sonora y Coahuila habían implementado protocolos de seguridad extraordinarios. Los oficiales que habían participado en operaciones irregulares durante los últimos años solicitaban traslados urgentes a otras zonas del país. Algunos incluso pidieron licencias médicas por estrés postraumático. Pero Miguel sabía que su verdadero objetivo aún estaba protegido en su búnker de Ciudad Juárez. El coronel Armando Vega Sánchez se había convertido en un fantasma, protegido las 24 horas por un equipo de élite, moviéndose solo en vehículos blindados, durmiendo en ubicaciones diferentes cada noche. El coronel había subestimado a Miguel el Venado.
Pensaba que estaba tratando con un campesino vengativo que eventualmente sería capturado o eliminado por las fuerzas especiales que había desplegado para cazarlo. No entendía que Miguel no era solo un hombre buscando venganza. Se había convertido en un sistema completo de guerra psicológica que utilizaba el conocimiento del terreno, la sabiduría ancestral Rarámuri, el entrenamiento militar que había recibido y una red de informantes que había desarrollado entre las comunidades serranas que odiaban al ejército corrupto. Durante esos meses, Miguel había reclutado a una docena de campesinos, arrieros, leñadores y pequeños comerciantes que se habían convertido en sus ojos y oídos en toda la sierra. No eran criminales. Eran hombres trabajadores que habían perdido familiares en operativos militares irregulares, que habían sido extorsionados por soldados corruptos, que habían visto cómo el ejército protegía a los cárteles mientras hostigaba a las comunidades honestas. La red de El Venado se extendía desde Madera hasta Ojinaga, desde la frontera con Estados Unidos hasta los límites con Durango. Era una organización fantasma que se comunicaba a través de señales ancestrales. Humo de día, fuego de noche, marcas en árboles, mensajes en las estaciones de radio locales. En julio de 2019, Miguel recibió la información que había estado esperando. El coronel Vega tenía una debilidad. Cada 15 de julio visitaba secretamente la tumba de su hijo en el cementerio de Ciudad Juárez. Su hijo había muerto 5 años atrás en un accidente automovilístico, y el coronel nunca había podido superarlo. Era el único momento en que bajaba la guardia, el único momento en que se permitía ser humano. Miguel el Venado pasó un mes preparando la operación más importante de su campaña de justicia. No sería solo una ejecución, sería un juicio completo, con todas las formalidades que su familia nunca había tenido. El coronel Vega tendría que enfrentar cada una de sus víctimas, tendría que escuchar sus nombres, tendría que explicar por qué merecían morir. El 15 de julio de 2019, cuando el coronel Armando Vega Sánchez se acercó a la tumba de su hijo en el cementerio Panteones de Oriente, Miguel el Venado ya lo estaba esperando. Había llegado 3 horas antes, había neutralizado silenciosamente a los 4 guardaespaldas, había preparado todo para el encuentro final entre el asesino y el justiciero. «Coronel», dijo Miguel saliendo de detrás de una cripta de mármol, «creo que usted y yo tenemos que hablar». El coronel Armando Vega Sánchez reconoció inmediatamente la voz que había estado atormentando sus pesadillas durante los últimos 4 meses. Se giró lentamente, con la mano ya en la funda de su pistola, pero se detuvo cuando vio que Miguel, el Venado, no iba armado. Al menos no visiblemente. «Miguel Herrera Sánchez, supongo», dijo el coronel con una calma que no sentía. «El famoso Venado de la Sierra, el mismo que usted convirtió en huérfano, viudo y padre sin hijos», respondió Miguel caminando lentamente entre las tumbas. «El mismo que estuvo observando desde las rocas cuando usted asesinó a mi familia embarazada y a mis 3 morros inocentes». El coronel evaluó rápidamente la situación. Sus 4 guardaespaldas habían desaparecido sin hacer ruido, lo que significaba que este campesino tenía habilidades militares muy superiores a las que había imaginado. Su radio no tenía señal, probablemente bloqueado por algún tipo de inhibidor. Y Miguel se movía con la confianza de alguien que tiene el control absoluto de la situación. «Mira, Herrera», intentó negociar el coronel, «lo que pasó en San Rafael fue una orden superior. Yo solo cumplía instrucciones. Si quieres vengarte del verdadero responsable, yo te puedo...» «Mira, Herrera», intentó negociar el coronel, «lo que pasó en San Rafael fue una orden superior. Yo solo cumplía instrucciones. Si quieres vengarte del verdadero responsable, yo te puedo dar información del general Salinas. Él fue quien ordenó todo». Miguel se detuvo a 3 metros de distancia.
lo suficientemente cerca para ver el miedo en los ojos del hombre que había destruido su mundo, pero lo suficientemente lejos para evitar cualquier movimiento desesperado. Ya sé todo sobre el general Salinas, coronel. Ya sé sobre las armas, sobre el contador, sobre las cuentas en Estados Unidos, sobre todo el desmadre que ustedes montaron vendiendo al país, dijo Miguel con una voz tan fría como el viento de la sierra en febrero. Sus propios hombres me contaron todo antes de pagar por lo que hicieron. Rodolfo, Mario, Francisco, todos cantaron como canarios antes de reunirse con mis morros en el más allá. El coronel sintió cómo se le helaba la sangre. Si Miguel tenía toda esa información, significaba que había torturado y ejecutado sistemáticamente a sus subordinados durante meses, extrayendo cada detalle de la operación. Este no era un campesino vengativo, era un estratega militar que había planeado meticulosamente la destrucción completa de todos los involucrados en la masacre. ¿Qué quieres, Herrera? ¿Dinero? ¿Información? ¿Mi renuncia? Podemos arreglar esto civilizadamente, siguió intentando el coronel, pero su voz ya delataba el pánico que comenzaba a apoderarse de él. Lo que quiero ya no me lo puede dar nadie, coronel. Mis hijos no van a regresar de la tumba, mi esposa no va a volver a sonreír, mi bebé, que nunca nació, no va a conocer este mundo de mierda que ustedes crearon, respondió Miguel, sacando lentamente de su morral una libreta de cuero gastada. Pero sí puede darme algo, la verdad completa, grabada, para que todo México sepa qué clase de hijos de puta protegen sus fronteras. Miguel le mostró un celular con la función de grabación activada. Va a confesar todo, coronel. Cada nombre, cada fecha, cada peso que recibieron por vender armas a los narcos. Va a explicar por qué decidió asesinar a una mujer embarazada y 3 niños inocentes para proteger sus negocios sucios. ¿Y si me niego?, preguntó el coronel, aunque ya conocía la respuesta. Entonces, va a sufrir lo mismo que sufrió mi familia, pero multiplicado por cada día que me ha tomado llegar hasta usted, respondió Miguel mostrando el cuchillo de carnicero que llevaba en la cintura. La diferencia es que ellos eran inocentes y murieron rápido. Usted es culpable y va a morir muy, muy despacio. Durante las siguientes 3 horas, en el silencio sepulcral del cementerio, el coronel Armando Vega Sánchez confesó todo. No solo los detalles de la masacre de San Rafael, sino toda la red de corrupción que había convertido al Ejército del Norte en socio del crimen organizado. Nombres, rangos, cantidades de dinero, ubicaciones de reuniones secretas, métodos para lavar el dinero, conexiones con políticos locales y federales. Miguel grabó todo con la meticulosidad de un documentalista. Sabía que esa confesión era más valiosa que la venganza personal. Era la llave para exponer un sistema de corrupción que había costado miles de vidas inocentes en todo el norte de México. Cuando la confesión terminó, Miguel guardó el celular y miró directamente a los ojos del coronel. Ahora viene la parte que más he estado esperando, cabrón. Lo que siguió fue la ejecución más brutal y simbólica en la historia del crimen en el norte de México. Miguel no mató al coronel de un disparo o una cuchillada rápida. Utilizó sus conocimientos de anatomía animal, aprendidos durante años de destazar reses en el rancho familiar, para desmembrar sistemáticamente al responsable de la muerte de su familia. Cada corte correspondía a una víctima de San Rafael. El primer corte, en el dedo meñique de la mano derecha, fue por Roberto, su hijo de 8 años. El segundo, en el dedo anular, por María Esperanza, su hija de 6 años. El tercero, en el dedo medio, por Miguel Jr., de 3 años. El cuarto, en el dedo índice, por el bebé que nunca nació. El quinto, en el pulgar, por Paloma, su esposa. Miguel continuó con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Cada extremidad removida representaba a uno de los hombres ejecutados en San Rafael. Cada órgano extraído correspondía a una familia destruida por la corrupción militar.
En total, 47 pedazos, cada uno marcado con un número y una frase en náhuatl que había aprendido de su madre. Y Pampa in Mamaltín, por los inocentes. El proceso duró toda la noche. Miguel mantuvo al coronel consciente durante la mayor parte del tiempo, obligándolo a repetir los nombres de sus víctimas antes de cada corte. «Di su nombre», le ordenaba antes de cada mutilación. «Di el nombre del niño que mataste. Di el nombre de la mujer embarazada que asesinaste». Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cementerio, Miguel el Venado había completado su obra maestra de venganza. Los 47 pedazos del coronel Armando Vega Sánchez estaban dispuestos en forma de cruz sobre la tumba de su hijo, cada uno numerado y marcado con las frases en náhuatl. Pero Miguel no había terminado. Tomó su celular y grabó un video de 5 minutos dirigido directamente a la cámara. «Mi nombre es Miguel Herrera Sánchez, conocido como El Venado. Soy campesino del ejido San Rafael, Chihuahua. El 7 de febrero de 2019, el ejército mexicano asesinó a mi esposa embarazada, a mis 3 hijos y a 5 hombres inocentes de mi comunidad para proteger un negocio de venta de armas a los cárteles». En el video, Miguel mostró los restos del coronel mientras explicaba cada detalle de la red de corrupción que había descubierto. Mencionó nombres específicos, cantidades exactas de dinero, ubicaciones de reuniones secretas, métodos de lavado de dinero. Era un testimonio completo que implicaba a docenas de oficiales militares de alto rango en actividades criminales. «Esto no es terrorismo», concluyó Miguel, mirando directamente a la cámara. «Esto es justicia. El Estado mexicano asesinó a mi familia para proteger a criminales uniformados. Yo cobré la deuda como pude, que sirva de ejemplo para todos los militares corruptos. La sierra no olvida, la sierra no perdona, y la sierra siempre cobra sus deudas». Ubrim. Miguel envió el video y las grabaciones de las confesiones a más de 30 medios de comunicación nacionales e internacionales, a organizaciones de derechos humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a contactos en el gobierno de Estados Unidos que había identificado durante sus investigaciones. Luego desapareció. Las autoridades llegaron al cementerio 3 horas después, alertadas por el jardinero que descubrió la escena. Lo que encontraron era tan brutal y tan simbólico que varios agentes experimentados vomitaron al ver los restos organizados del coronel. Pero lo más perturbador no era la brutalidad de la ejecución, sino la precisión casi científica con que había sido ejecutada. La investigación oficial concluyó que Miguel el Venado había actuado solo, utilizando conocimientos de anatomía, técnicas de supervivencia militar y una red de informantes locales para ejecutar la campaña de venganza más sofisticada en la historia del crimen mexicano. Las grabaciones que había enviado a los medios provocaron un escándalo nacional que llevó a la destitución de más de 40 oficiales militares de alto rango. El general brigadier Augusto Salinas Moreno fue arrestado 2 semanas después de la aparición del video, acusado de traición a la patria, asociación delictuosa y homicidio múltiple. Durante su juicio, intentó negar todo, pero las confesiones grabadas por Miguel eran tan detalladas y estaban tan bien documentadas que no tuvo más opción que declararse culpable. Fue sentenciado a 60 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El contador, identificado como Roberto Salcedo Martínez, un contador público de Ciudad Juárez que servía como intermediario entre los militares corruptos y los linces, fue encontrado muerto en su oficina 3 días después de la difusión del video. Había sido ejecutado con la misma precisión quirúrgica que caracterizaba los trabajos de El Venado, pero las autoridades nunca pudieron confirmar si Miguel había sido el responsable directo. Durante los siguientes meses,
Otros 12 oficiales militares que habían sido mencionados en las confesiones aparecieron muertos en circunstancias similares, algunos en sus casas, otros en restaurantes, algunos más en sus vehículos. Todos ejecutados con la misma metodología, cortes precisos, notas en náhuatl, referencias específicas a las víctimas de San Rafael. Las autoridades lanzaron la operación de búsqueda más grande en la historia del norte de México para capturar a Miguel el Venado. Más de 1000 efectivos de élite, helicópteros, drones, equipos de rastreo satelital, perros entrenados y hasta mercenarios contratados por militares corruptos que temían ser los siguientes en la lista de Miguel. Pero Miguel conocía la sierra como nadie más. Había crecido cazando venados en esas montañas. Había aprendido de su madre los secretos de las plantas medicinales que crecían en las cuevas más profundas. Sabía dónde encontrar agua en plena sequía. Podía vivir de la caza y la recolección durante meses sin ser detectado. Los rastreadores encontraban rastros de su presencia, fogatas apagadas, huellas en el lodo, restos de animales cazados, pero nunca lograban localizarlo físicamente. Era como si se hubiera convertido realmente en el animal que le daba nombre, siempre un paso adelante de sus cazadores, siempre invisible hasta el momento de atacar. En diciembre de 2019, 10 meses después de la masacre de San Rafael, las muertes cesaron abruptamente. Las autoridades interpretaron esto como una señal de que Miguel había sido eliminado secretamente o de que había huido del país. Pero las comunidades serranas sabían la verdad. Miguel, el Venado, había completado su misión de justicia y había regresado a las montañas a descansar junto a los espíritus de su familia. Los últimos avistamientos confirmados de Miguel, el Venado, datan de marzo de 2020, justo un año después del inicio de su campaña de venganza. Varios arrieros reportaron haber visto a un hombre delgado, de cabello completamente blanco, caminando descalzo por los senderos más altos de la Sierra Madre, siempre acompañado por una manada de venados que parecían seguirlo como si fuera su líder natural. Una maestra rural de la escuela de Creel juró haber conversado con él en abril de 2020, cerca de una fuente de agua natural donde llevaba a sus estudiantes a recolectar plantas para un proyecto escolar. Según su testimonio, Miguel le preguntó por las familias de San Rafael. Se interesó por saber si los niños de la región estaban seguros y le entregó una bolsa de cuero llena de plantas medicinales con instrucciones precisas sobre cómo prepararlas. No parecía loco ni violento, declaró la maestra a las autoridades. Parecía cansado, como si hubiera cargado con un peso muy grande durante mucho tiempo y finalmente se hubiera liberado de él. Me preguntó si creía que sus hijos lo estarían esperando en el más allá, si creía que su esposa lo perdonaría por haberse convertido en lo que se había convertido. El último registro oficial de la presencia de Miguel el Venado fue una grabación de audio de 2 minutos que envió a Radio Tarahumara en el primer aniversario de la masacre de San Rafael. En la grabación, que fue transmitida en vivo antes de que las autoridades pudieran censurarla, Miguel habló en español y en rarámuri para despedirse de las comunidades que lo habían protegido durante su campaña de justicia. «Hermanos de la Sierra», dijo con una voz que sonaba más tranquila que en las grabaciones anteriores. «Mi trabajo aquí ha terminado. Los responsables de la muerte de mi familia han pagado su deuda. Los inocentes han sido vengados. La corrupción ha sido expuesta. Ahora es hora de que regrese con los míos. A los niños de todas las comunidades les digo, estudien, trabajen honestamente, respeten a sus mayores, cuiden la sierra que nos ha cuidado a todos. A los hombres les digo, protejan a sus familias, pero nunca se conviertan en lo que yo me convertí. La venganza cobra un precio muy alto, y ese precio se paga con pedazos del alma. A las autoridades les digo, ya conocen la verdad.
Ahora háganle honor. Limpien sus instituciones, castiguen a los corruptos, protejan a los inocentes. Si no lo hacen, habrá otros venados en otras sierras que tomarán la justicia en sus propias manos. Y a mi paloma, donde quiera que estés con nuestros morros, ya puedes descansar en paz. Papá cobró todas las deudas, papá ya va para allá contigo. La transmisión terminó con el sonido del viento soplando entre los pinos y el bramido distante de un venado macho marcando su territorio. Desde entonces, Miguel el Venado se ha convertido en leyenda. Los campesinos de la Sierra Madre Occidental aseguran que sigue vivo, protegiendo a las comunidades honestas de los abusos de las autoridades corruptas. Los militares destacados en la región reportan avistamientos esporádicos de una figura fantasmal que los observa desde las alturas cuando patrullan cerca de comunidades rurales. Algunos oficiales han encontrado notas escritas en náhuatl dejadas en sus vehículos militares después de operativos controversiales. Las notas siempre contienen el mismo mensaje. La sierra los está observando. El venado no olvida. Nunca ha habido más muertes, pero el mensaje es claro. Alguien sigue vigilando, alguien sigue recordando, alguien sigue dispuesto a cobrar deudas si es necesario. En 2023, 4 años después de su última aparición confirmada, una investigación periodística independiente logró reconstruir el verdadero alcance de la campaña de justicia de Miguel el Venado. Según sus conclusiones, Miguel no solo había eliminado a los responsables directos de la masacre de San Rafael, sino que había desarticulado completamente una red de corrupción militar que operaba en 7 estados del norte de México. Las confesiones que había grabado llevaron al arresto y procesamiento de 127 oficiales militares de diferentes rangos, al decomiso de más de 50 millones de pesos en cuentas bancarias ilegales y al rescate de cientos de armas de alto calibre que estaban siendo vendidas a los cárteles. Su campaña individual había logrado más resultados en la lucha contra la corrupción militar que décadas de investigaciones oficiales. Pero el legado más importante de Miguel el Venado no fueron las muertes que causó, ni la corrupción que expuso. Fue el mensaje que envió a todas las comunidades rurales de México. Los inocentes no están solos, la injusticia no queda impune y siempre habrá alguien dispuesto a cobrar las deudas cuando el sistema falle. En el ejido San Rafael, que nunca fue reconstruido oficialmente, los habitantes que sobrevivieron han mantenido viva la memoria de Miguel y su familia. Cada 7 de febrero, aniversario de la masacre, se reúnen en las ruinas de la escuela donde fueron asesinados los inocentes para encender veladoras y rezar por las víctimas. Pero también encienden una veladora especial, de color blanco, por Miguel el Venado, el campesino que se convirtió en justiciero y que demostró que aún en el México más corrupto y violento, la justicia puede llegar de las formas más inesperadas. Los niños de la sierra han convertido la historia de Miguel el Venado en una leyenda que se cuenta alrededor de las fogatas, no como una historia de violencia, sino como un cuento de justicia, un recordatorio de que los poderosos no son invencibles, de que los humildes pueden alzarse cuando es necesario y de que la sierra nunca olvida a quienes protegen a sus hijos. Hoy, en 2025, 6 años después de la masacre que cambió su vida para siempre, Miguel el Venado sigue siendo un misterio. Algunos dicen que murió en las montañas, consumido por la sed de venganza que lo mantuvo vivo durante meses. Otros aseguran que encontró la paz y vive como ermitaño en alguna cueva secreta, protegido por las comunidades que nunca olvidarán lo que hizo por ellos. Pero todos, absolutamente todos en el norte de México, conocen su historia, conocen su nombre,
Y saben que en algún lugar de esas montañas infinitas hay ojos que siguen vigilando, hay un corazón que sigue latiendo por la justicia, y hay un espíritu que nunca descansará mientras haya inocentes que proteger. La raza que nos sigue desde toda América Latina sabe que historias como la de Miguel el Venado no son solo cuentos de venganza, son recordatorios de que la justicia verdadera, aunque llegue tarde, siempre llega. Y que cuando los sistemas fallan, siempre habrá alguien dispuesto a tomar la responsabilidad de proteger a los que no pueden protegerse solos. Y no olvides darle like si esta historia te recordó que la justicia tiene muchas caras y que a veces las más inesperadas son las más efectivas, porque la sierra no olvida, la sierra no perdona y la sierra siempre, siempre cobra sus deudas.